La sociedad anónima es una de las figuras societarias más utilizadas en Colombia para la creación de empresas. Tiene un número plural de socios de mínimo 5 integrantes y su razón de social debe estar acompañada de las siglas SA. La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. Requiere también la inscripción en el registro mercantil en la respectiva Cámara de Comercio. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan por un título negociable. Comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de constituir las empresas, debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Esto quiere decir que si una sociedad anónima se constituye con un capital autorizado de 300 millones, se debe suscribir con un mínimo de 150 millones y pagar como mínimo 50 millones. Empezaremos por definir estos conceptos tan importantes para entender la estructura del patrimonio de una sociedad naciente. Es el monto de capital que al momento de constituirse la sociedad, los socios deciden como límite máximo. Es la capitalización máxima que tendrá una sociedad y por lo general corresponde a las proyecciones y aspiraciones futuras de los socios. Es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. El pago del capital suscrito se puede hacer de contado o mediante cuotas, en un plazo no mayor a un año. Una vez un socio haya pagado la totalidad del capital suscrito, puede suscribir otra parte del capital autorizado. La suscripción del capital impone al socio la obligación de pagarlo. Corresponde al capital que efectivamente se debe pagar al momento de la constitución de la sociedad. Es el capital con que puede contar la empresa al momento de su constitución. Las acciones deben ser nominativas. Esto quiere decir, en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones también son indivisibles, es decir, que en la eventualidad que una acción llegaría a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente, los diferentes titulares de la acción deberán elegir un representante para que en su nombre ejerza los derechos que se les otorga la posesión de la acción. Una acción le otorga a su titular los siguientes derechos: el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos, el de negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. Y por último, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y, en general, toda obligación de hacer a cargo del aportante. Los títulos de estas acciones permanecerán depositados en la caja social para ser entregados al aportante, en la medida en que cumpla su obligación y, mientras tanto, no serán negociables. Los titulares de las acciones de goce o de industria tendrán los siguientes derechos. Primero, asistir con voz a las reuniones de la Asamblea.
Segundo, participar en las utilidades que se decreten. Y tercero, al liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas. Las acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las primeras conferirán a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 379 del Código de Comercio. Las segundas, además, podrán otorgar al accionista los siguientes privilegios. Primero, un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. Segundo, un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años. Y, tercero, cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple o que priven de sus derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes. La sociedad anónima cuenta con los siguientes órganos de administración considerados por el Código de Comercio colombiano. La Asamblea de Socios es el máximo órgano administrativo de la sociedad y está constituida por los accionistas reunidos en quórum en las condiciones previstas en los respectivos estatutos, quienes designarán la Junta Directiva. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las funciones siguientes. Primero, disponer qué reservas deben hacerse además de las legales. Segundo, fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará. Tercero, ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, funcionarios directivos o el revisor fiscal. Cuarto, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. Quinto, disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho de preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de no menos del 70% de las acciones presentes en la reunión. Sexto, adoptar las medidas que exigiera el interés de la sociedad. Y séptimo, las demás que le señalen la ley o los estatutos y las que no correspondan a otro órgano. Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos, y en silencio de estos dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Si no fuera convocada la Asamblea, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m. en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes durante los 15 días anteriores a la reunión. La Asamblea deliberará con un número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior, con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 420, numeral quinto y 455 del Código de Comercio. Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas. La Junta Directiva estará integrada con un mínimo de miembros con sus respectivos suplentes. Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Socios.
Salvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la Junta Directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines. El representante legal debe ser elegido por la Junta Directiva o la Asamblea de Socios, según lo establezca el estatuto. Puede ser removido en cualquier momento y reelegido indefinidamente. También este debe ser inscrito en el registro mercantil. Siempre que se haga algún cambio en esta figura, se debe hacer el cambio también en el registro mercantil. Mientras el representante legal esté inscrito en el registro mercantil, este deberá ser responsable de todas sus funciones ante terceros y todos sus cargos, siempre y cuando no haya sido removido del registro mercantil. Cada accionista tiene derecho a la proporción de las utilidades según su participación en la sociedad. Los dividendos deben ser aprobados por la Asamblea de Socios y deben estar fundamentados en estados financieros fidedignos. Antes de la distribución de dividendos, se debe primero apropiar lo correspondiente a la reserva legal o estatutaria, lo mismo que la provisión para el pago de impuestos. Los dividendos pueden ser pagados en efectivo o mediante nuevas acciones, pero en este último caso se requiere la aprobación de por lo menos el 80% de la representación de las acciones. En caso de no existir tal aprobación, el pago en acciones solo se puede hacer a quien así voluntariamente lo acepte. La distribución de utilidades debe ser aprobada por el 78% o más de las acciones. Si no se consigue esta mayoría, se debe distribuir por lo menos el 50% de las utilidades previa aplicación de las utilidades para enjuagar pérdidas si las hubiere.